trazo llamado número 10 en el esquema que estamos viendo, o regresa por arriba, es el trazo que está relacionado con la ensoñación, con la intuición, con la creatividad, con la espiritualidad. Es un trazo que nos mueve dentro de ese espacio, o de esa parte espacial, que nos lleva a otros planos, realmente, no solamente a planos espirituales o a planos místicos, sino a planos creativos. Cualquier persona que tenga desarrollado este trazo será un artista en potencia. Por lo tanto, desarrollar este trazo siempre es positivo. Por supuesto que en la escritura siempre va a haber unas tendencias. Es decir, si una persona es creativa, evidentemente se va a salir un poco de lo que es la racionalidad. O al revés, si una persona es racional, se va a salir un poco de la creatividad. Es decir, es la parte entre, entre el arte y la ciencia. Pero evidentemente las dos son importantes, porque las dos hacen que el mundo se mueva. No es que la ciencia sea más importante, ni el arte sea más importante, pero una sin el otra no funcionaría este universo. Por lo tanto, siempre tiene que haber movimientos duales en el ser humano. Bien, este trazo que regresa por arriba va a manifestar pues aquellas cosas profundas que queramos ver. Si una persona es más religiosa, es más espiritual, se mueve más desde un plano más emotivo, si tiene más tendencias a gustos como yoga o reiki, meditaciones, o se mueve más dentro del mundo, digamos, más oriental, por llamarlo de alguna manera. Pero vamos, yo lo diría más bien desde el mundo, desde el plano más creativo. Luego, el trazo definido como número 9 o regresa centro es un trazo que está relacionado o bastante relacionado con el componente sexual. Quiero decir, es un trazo que se hace poco en la escritura. Esto no quiere decir que no haya manifestaciones sexuales entre los humanos, por supuesto que los hay, pero es el trazo más conflictivo y más difícil de proyectar en la escritura. De hecho, se ve muy poco en la escritura, se ve bastante poco, por desgracia, demasiado poco. Pero no solamente recoge lo que es la parte sexual, sino la parte de género, quiere decir, nuestra autoidentificación. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A qué hemos venido? ¿Y cuál es nuestro trabajo interior en este universo en el que nos estamos moviendo? Es un trazo que en su parte negativa es muy destructivo, porque cuando una persona está perdida, no sabe quién es, ni qué ha venido a hacer, ni para qué sirve, ni, ni sabe mirar hacia el interior, pues uno de los pensamientos que suele aparecer son las tendencias suicidas. Es decir, es un trazo complicado, pero también es cierto que cuando ese trazo se proyecta, cuando ese trazo se está haciendo bien, o mejor dicho, cuando no se está haciendo mal, que es decir, cuando la energía del trazo cumple una serie de requisitos, normalmente esa persona es una persona que está muy integrada interiormente, muy equilibrada interiormente y se siente muy a gusto en este mundo que está viviendo. Por otro lado, tenemos el trazo número 8 o el trazo que regresa por abajo. Este trazo está relacionado con la alquimia interior. ¿Qué quiere decir la alquimia interior? La alquimia interior es coger elementos internos o externos y transformarlos hasta convertirlos en algo mucho más versátil. Es un poco como el gusano que hace su capullo, perdón, y se convierte en una mariposa. Realmente ese trazo tiene esa capacidad, el hacer de un gusano una mariposa. Y cuanto más colorida, cuanto más bonita, cuanto más agradable, más saludable está la persona. Es un trazo en el cual se recoge prácticamente el 80% de las enfermedades de la persona. O sea, la calidad del trazo o la buena comprensión del trazo o la realización correcta de ese trazo implica evitar en un 80% las posibilidades de enfermar, que es bastante, que es muy alto. Pero cuando digo de enfermar me refiero a cualquier campo, emocional, físico y cognitivo. Este trazo sí que se realiza muchas veces y también está relacionado con el descanso, es decir, el descanso de la persona en cuanto a cómo ve la vida, cómo
se toma la tranquilidad para recuperarse, cómo entra en estados de meditación o en estados de pensamiento profundo sin llegar a complicar ese pensamiento, simplemente de llevar ese pensamiento a un estado de relajación. Por lo tanto, cuando nosotros conseguimos ese objetivo, la capacidad de respuesta es tremendamente alta y la calidad de vida es tremendamente alta también. Por otro lado, nos encontramos con el trazo número 7, o el trazo que baja por la izquierda. Este trazo está relacionado con todo lo que nosotros guardamos, todo lo que nosotros memorizamos, todo lo que nos trae recuerdos o todo lo que se guarda en el recuerdo. Evidentemente, en su parte negativa, ese recuerdo puede estar lleno de situaciones estresantes, lleno de situaciones conflictivas o lleno de situaciones en algún momento aberrantes. Pero también es cierto que es en el lugar o en el trazo donde se almacena el conocimiento, la sabiduría, todo aquello que realmente nos puede satisfacer, todo aquello que nos puede dar como una seguridad. También, por supuesto, está relacionado con el almacenamiento del dinero desde el punto de vista de armonía. Quiere decir, almacenamiento de dinero no significa guardar, guardar y guardar, sino saber utilizar y utilizar y utilizar ese dinero para nuestro beneficio personal o para el beneficio de nuestro entorno. Por otro lado, nos encontramos con el trazo número 6, que está relacionado con el equilibrio. El trazo de la seguridad, el trazo del equilibrio, el trazo de la estabilidad. Es un trazo que conlleva una regularización de todos los órganos que estén relacionados con el equilibrio, como por ejemplo la información que pasa por la médula espinal. Quiero decir, cuando una persona tiene algún tipo de conflicto de información que parte del sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico y hay algún tipo de bloqueo, este trazo es un trazo que se dedica a liberar ese tipo de bloqueos, pero también es un trazo que se dedica a controlar y a organizar los latidos o el ritmo cardíaco. Por lo tanto, manejar bien este trazo, saber construirlo correctamente, implica no tener conflictos de tipo coronario. Y por otro lado, es un trazo que yo lo defino como un poco el pilar de la escritura, porque también es un trazo que está relacionado con el amor. Y cuando digo el amor no solamente a ti mismo como ser humano, sino al prójimo, pero al prójimo de verdad, desde un plano de amo todo lo que me rodea. Y como amo todo lo que me rodea y a todo lo que me rodea, lo cuido, lo ayudo e intento llevar una armonía con todo el planeta o con todo el universo de mi alrededor e inclusive mucho más lejos. Por lo tanto, es un trazo que da mucha salud a la persona, porque una persona que maneja bien este trazo, de alguna forma se siente muy a gusto, se siente que lo que está haciendo por los demás es lo que tiene que hacer sin pedir nada a cambio, simplemente es la entrega a los demás y por los demás. Por otro lado, nos encontramos con el trazo número 4, que a diferencia del anterior, es un trazo que está relacionado con el carácter, la fuerza, con la capacidad de lucha, con los objetivos conseguidos, con marcar el territorio, con saber lo que queremos a través de nuestro trabajo personal, el dedicarnos a lo que nosotros realmente queremos, no hacer una labor social o un trabajo simplemente porque está impuesto por la sociedad, sino porque nosotros lo hemos decidido, nosotros lo hemos querido y nosotros lo estamos utilizando. Por lo tanto, es un trazo que nos va a dar la fuerza suficiente para decir no, eso no lo quiero, quiero esto otro. Creo que eso es bastante importante.